Hola, buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Voy a presentarles en esta oportunidad el tema que corresponde a cuáles son aquellos requerimientos nutricionales que tiene un recién nacido prematuro. ¿Qué es importante que ustedes puedan observar en esta tabla? La Sociedad Chilena de Pediatría confeccionó un documento en el año 2016, que recopila de manera muy sintética y muy bien tratada el cómo tienen que manejarse los niños según sus requerimientos nutricionales y los diferencia en aquellos que tienen menos de 1000 gramos, entre 1000 y 1500 y entre 1500 y 2000 gramos. Es un enfoque solamente en los prematuros, específicamente en los más pequeñitos. Estas recomendaciones apoyan el uso de la nutrición parenteral desde el día del nacimiento para evitar el proceso catabólico que se podría generar obviamente para la utilización de los nutrientes que tiene el propio prematuro en su organismo y promover un crecimiento postnatal también. Ni la leche humana exclusiva ni las fórmulas estándar van a poseer suficientes elementos para poder ser administrados tras cierto punto. Por lo tanto, es necesario administrar esta nutrición parenteral. ¿Qué es la nutrición parenteral? Es la administración de nutrientes por el torrente venoso, algo que vamos a ver en otra presentación más en detalle. Y si ustedes se fijan, esta tabla lo que les muestra a ustedes es la cantidad de macro y micronutrientes o oligoelementos que podrían ser administrados dependiendo de el peso que tiene cada uno de estos niños. Si se fijan, los prematuros extremos pasan a tener volúmenes relativamente más altos, ¿cierto? De aporte hídrico en general, con cargas de aminoácidos que son más grandes y vamos comparando, ¿cierto? Con una cantidad de lípidos que es más o menos similar en todos, con una cantidad de hidratos de carbono que es exactamente la misma en todos ellos, pero con variaciones de algunos otros elementos, como podemos observar, las variaciones del sodio o del potasio o del cloro, ¿cierto? Como para favorecer el equilibrio hidroelectrolítico, es importante considerarlo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que manejar? Los rangos aproximados de los macronutrientes y micronutrientes que aparecen en esta presentación, porque es algo que es importante manejar cuando ustedes reciben la nutrición parenteral y ver que efectivamente esto se cumpla bajo la indicación del médico. Esto no quiere decir que se tengan que aprender esta tabla de memoria, solamente que tengan claro que, por ejemplo, dentro de los macronutrientes, el aporte aproximado que se debería entregar a los niños prematuros de menos de 2000 gramos, ¿cierto? Es alrededor de 3-4 gramos por kilo, que eso puede ir variando. Los lípidos apuntan a un valor más o menos similar, pero los hidratos de carbono son más, ¿cierto? Respecto al consumo rápido que va a tener este mismo. Importante mencionar que, como yo les decía, ni la leche humana, ni la fortificación, ni la fórmula, ni la leche humana va a tener un aporte suficiente de calcio y fósforo. Como vamos a ver más adelante, los prematuros en general presentan incluso una complicación que se llama osteopenia del prematuro, en la cual hay una alteración ósea producto de una descalcificación y el aporte extra de calcio o de fósforo va a ser necesario y por eso es importante administrarlo. Eh, la incorporación de sodio en general se retrasa posterior al tercer día porque hay una contracción del líquido extracelular, ¿cierto? Que ocurre tras el nacimiento, como sabemos fisiológicamente, los niños nacen con un líquido extracelular aumentado que se lleva al vaso y posteriormente se elimina y pasamos por diferentes fases diuréticas. Esto lo van a ver en detalle más adelante, pero es importante mencionar que el sodio se administra más posteriormente por esta causa, no así el cloro y el potasio. Sin embargo, en los menores de 1000 gramos puede administrarse sodio más precozmente porque sus reservas son menores y es necesario poder utilizarlos al principio, ¿cierto? Para favorecer un balance negativo del mismo elemento, favorecer una función cardiovascular adecuada, mantener niveles séricos normales de estos electrolitos y una diuresis suficiente para la excreción de todos los desechos correspondientes del organismo. ¿Qué buscamos entonces cuando el médico indica en este caso las recomendaciones nutricionales específicas? Un poco mantener el crecimiento que este niño o esta niña debería haber tenido en el útero. Si ustedes se fijan en este gráfico, observamos un crecimiento por peso dependiendo de la edad gestacional, donde la media, que es lo que se observa como esta línea recta, ¿cierto? O con menos de 2 derivaciones estándar, que es lo que no deberíamos tener, o una variación más o menos estimada, es una línea recta que, si se fijan, tras el nacimiento de los recién nacidos prematuros, sobre todo aquellos que son de bajo de peso de nacimiento, se ve mucho menor de lo esperado. Entonces, ¿qué queremos lograr? Que esta curva se mantenga dentro de los rangos esperados para poder, obviamente, favorecer un desarrollo que sea progresivo y continuo. Entonces, ¿qué sigue recomendando el Ministerio de Salud?
Yo aquí les muestro un esquema que fue presentado por la doctora Patricia Bernal. Ella es neonatóloga, experta en el tema nutrición, que trabaja en MinSal también y es del hospital actualmente, del Hospital San José, en donde nos indica varios aspectos que van a ser centrales. Por ejemplo, dice, la infusión de aminoácidos debe ser al nacer, partir con una carga de 2 a 2,5 gramos por kilo por día, ¿cierto? Recuerden que en neonatología, en pediatría, siempre trabajamos con todos los elementos que son gramos, ml o miligramos, lo que sea, por kilo por una unidad de tiempo, que es hora, minuto, día, ¿cierto? La alimentación habitualmente se mide como volumen por día por kilo de peso, obviamente, pero eso puede ir cambiando según lo que se trabaje. Los aminoácidos entonces tienen esta unidad y se indica un aporte incremental, ¿cierto? Que llegue a un poco a lo que estaba parecido a la imagen que habíamos visto anteriormente. La glucosa tiene que ser al nacimiento de 5 a 7 miligramos por kilo minuto, una carga mucho más alta que un recién nacido de término, y aumenta la carga diaria o más dependiendo de las concentraciones de glucosa en sangre, ¿cierto? Para evitar obviamente la hiperglicemia, que es algo que no es poco frecuente de ver en niños prematuros cuando se utilizan estas altas cargas de glucosa. La infusión de lípidos en el día 1 debería ser dentro de las primeras 24 horas idealmente, ¿cierto? 1 a 2 gramos por kilo por día, preferir emulsiones que contengan multicomponentes como los que vimos en la imagen, con omega 3, DHA, entre otros, y aceite de pescado. Se aumenta de 2 a 3 gramos por kilo por día dependiendo de cómo está tolerando esta alimentación parenteral y de las concentraciones de lípidos que tiene este suero. Hay que, entonces, como les había mencionado, introducir el suplemento de calcio y fósforo desde el día 1, sobre todo en los prematuros más extremos, por el riesgo que existe de esta osteopenia, ¿cierto? La enfermedad metabólica ósea del prematuro, que es la EMOP, ¿ya? Y considerar demandas más elevadas de potasio en nutrición parenteral temprana y mejorada dependiendo de los niveles que existen a nivel sanguíneo. Ahora, ¿cómo entregamos una nutrición enteral temprana? Eso quiere decir que lo vamos a entregar durante el primer día. Entonces, insisto, los prematuros más extremos, aquellos que son de menos de 28 semanas habitualmente, se inicia con una solución glucosada, ¿cierto? Un suero glucosado con una concentración que habitualmente es del 10% o más, o concentraciones intermedias, dependiendo del nivel de glicemia, y a un aporte de aminoácidos externo también a nivel parenteral. Siempre es preferible usar leche materna para comenzar, independiente del caso. Solamente esto se puede ver afectado por condiciones patológicas del niño que no permitan la administración parenteral precoz. Perdón, la administración enteral precoz a través del uso de leche materna. La nutrición enteral mínima, esto quiere decir que cuando un niño se pueda comenzar a alimentar por vía enteral, tiene que partir con aportes muy pequeños, muy fraccionados y de pequeños volúmenes, para probar, ¿cierto?, el componente trófico, alimenticio, favorecer que exista un tránsito intestinal adecuado, entre otros, y eso lo vamos a ver también más adelante. Por lo tanto, para esta nutrición enteral mínima podemos probar con un avance de 15 a 20 o 20 a 30 ml por kilo por día, volúmenes muy pequeños que se van administrando a los recién nacidos, y establecer estándares para aumentar el alimento versus las complicaciones. Vamos a ver más adelante que lo que hace el médico al jugar con estas indicaciones es tratar de aumentar el aporte enteral disminuyendo el aporte parenteral. Por lo tanto, se hace un juego con estos niños en los cuales se va incrementando uno sobre el otro dependiendo de cómo lo va tolerando. Es importante también fortificar la leche humana cuando se administre porque obviamente va a haber déficit de algunos elementos que vamos a ver también un poquito más adelante, y considerar una fortificación que sea individualizada. O sea, cada niño, según los exámenes que se vayan tomando constantemente, va a requerir diferentes parámetros de alimentación, excepto aspectos que son comunes, como por ejemplo la administración de calcio y fósforo para prevenir la enfermedad metabólica ósea del prematuro. Muchas gracias.